Todos y cada uno de ustedes se ha visto afectado de alguna manera por esta pandemia. El solo ya aislamiento preventivo obligatorio, el solo hecho de que estemos en nuestras casas, o sea, ya vamos para 2 meses de estar en nuestras casas, nos cambió nuestra vida familiar, nuestra vida social y nuestra vida productiva. Es una crisis sin precedentes, es un reto enorme el que estamos viviendo, pero también, como toda crisis, trae sus oportunidades. Una de las oportunidades que hemos encontrado en esta pandemia con este aislamiento preventivo obligatorio es el incrementar el uso de las herramientas tecnológicas y especialmente nuestras relaciones de tipo virtual. Gracias a ello, estamos hoy en esta conferencia. Ustedes estarán en Buga o en municipios cercanos o en otros departamentos, y yo estoy también en un sitio muy distante al de ustedes, pero gracias al aislamiento preventivo obligatorio y a las herramientas tecnológicas y a la virtualidad, tenemos la oportunidad de estarnos comunicando en esta conferencia en el día de hoy, o en esta tarde, más bien. Uno de los principales temas de los empresarios durante esta pandemia es, bueno, ¿y qué hacemos con nuestros empleados? En lo referente a los contratos laborales, la gran mayoría de las empresas tuvimos que cerrar, y al parar la vida productiva, pues entonces la primera pregunta que surgió es, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con nuestros empleados? Situación difícil, compleja, delicada y con una regulación de tipo legal. Se han encontrado varias medidas, muchas de ellas a través de los decretos de la primera emergencia económica, social y ecológica, porque recuerden que la primera emergencia fue desde el mes de marzo al 17 de abril. Del 17 de marzo al 17 de abril, y ahora estamos viviendo la segunda emergencia económica, social y ecológica a partir del 6 de mayo. ¿Para qué es esa emergencia? Para que los decretos que emita el gobierno tengan fuerza de ley y no tengan que pasar por el Congreso. Tenemos varias medidas que se han venido utilizando y que ya las hemos utilizado la gran mayoría de los empresarios. Vacaciones acumuladas, ponerse al día, pagar vacaciones anticipadas. Ahí entonces habían inquietudes. Bueno, ¿y qué pasa si le anticipo las vacaciones a un empleado y no regresa? Pues de la liquidación que se le debe entregar al empleado habrá que descontar esas vacaciones. Hay un elemento que se ha trabajado mucho, y es que prima la vida sobre cualquier cosa, y debemos tener una solidaridad con nuestros empleados. Entonces, no importa qué pasará en el futuro inmediato o de largo plazo, lo importante en este momento es poder tener a nuestros trabajadores con su pago y por lo menos con un ingreso que les permita consumir los elementos básicos para poder estar en su casa tranquilo. O, como en unas empresas de tamaño ya de mediano a grande, pues decretaron vacaciones colectivas, y desde la semana pasada están reiniciando labores. Recuerden que el reinicio de la vida productiva va a ser pues paulatinamente. No podemos entrar todos, comenzar todos desde un mismo día, porque es de alto riesgo por el contagio. También se planteó la jornada laboral flexible, que eso no es más que si usted tiene que mandar a su gente para la casa y considera que algunos
empleados pueden estar trabajando desde la casa en teletrabajo o en trabajo en casa, que ahora más adelante vamos a ver que hay una diferencia importante entre las dos figuras. Usted puede tener trabajadores con medio tiempo y a medio tiempo, pues igual medio tiempo de salario. Esa es una forma también es una forma de encontrar que el empleado siga recibiendo algo y un alivio para la caja del empresario. Acordar nuevos salarios por dificultades económicas, eso también ha estado al orden del día. Los empleados que se ganan más de un salario mínimo, con ellos se puede hacer un acuerdo de una disminución temporal o definitiva de una parte del salario mientras que se mantenga la pandemia o en forma definitiva. Eso es posible hacerlo. Aquí hay dos elementos fundamentales cuando hablamos de contratos laborales: acuerdo con el empleado y por escrito. Esas son las recomendaciones. Acuerdo con el empleado o trabajador y por escrito. Es muy importante. Suspender pago de subsidio de transporte por trabajo en casa o teletrabajo. Obviamente, si el trabajador está en su casa, en teletrabajo o trabajo en casa, pues no necesita desplazarse a su sitio de trabajo y por ende pues no hay pago de subsidio de transporte. Retiro de cesantías para el cesante o por disminución de los ingresos mensuales. Cuando comentábamos sobre la disminución de los salarios para los que ganan más de un salario mínimo, ese trabajador o empleado que sufra esa disminución del salario puede solicitarle a las cajas de compensación, excusas, puede solicitar retiro de cesantías por un equivalente a la disminución que ha sufrido su salario mensual. A eso se refiere el retiro de cesantías por el cesante. Es cuando usted se queda sin empleo, pues obviamente tiene derecho a reclamar sus cesantías, pero si ha sufrido una disminución en los ingresos mensuales, puede solicitar retiro parcial de cesantías por esa disminución cada mes. Suspender o posponer pagos, prestaciones extralegales, eso lo han hecho en las grandes empresas y han acordado con sus empleados o trabajadores una suspensión temporal o definitiva de estas prestaciones extralegales. Teletrabajo versus trabajo en casa. Teletrabajo está con la ley 221-22 del 2008 y el trabajo en casa es una figura transitoria mientras que se mantengan las condiciones de esta pandemia. El trabajo en casa está regulado por esa ley, se deben cumplir unos requisitos establecidos en esa ley. Fundamentalmente es tenerle al empleado en su casa todos los elementos necesarios para desarrollar su labor. Trabajo en casa es enviarlo a la casa y que esté laborando vía celular o vía internet, pero sin que cumpla con unos requisitos específicos definidos en esa ley del 2018 para el teletrabajo. Entonces, por eso hablamos de que el trabajo en casa es una figura transitoria mientras que se mantengan las condiciones de la pandemia. Pago salarios sin prestación de servicio o labor, eso lo hicieron las grandes empresas que tienen pues la caja suficiente y necesaria y también algunas medianas y pequeñas que tienen caja y mandaron a sus empleados o sus trabajadores para la casa y les siguieron pagando. Ese es el mundo ideal, porque recuerden que hay que evitar la quiebra de los hogares y la quiebra de los hogares se evita si están trabajando el padre o la madre, o sea, la cabeza de hogar. Y si hay ingreso, porque está laborando, hay consumo, y si hay consumo, hay vida productiva, y si hay vida productiva, hay desarrollo. Otra figura que se ha venido utilizando es el anticipo de salarios y de la prima de servicios. Hay gente que ya le anticiparon la prima que debe recibir ahora en el mes de julio. Todo esto, estas medidas que hemos planteado hasta el momento, tienen un solo propósito fundamental:
mantener las nóminas, mantener los empleos. Si se aumenta el desempleo, eso es una situación de alto riesgo social, porque si usted está en su casa y no tiene ingreso, no tiene con qué comer, usted tiene que salir a buscar la comida de su familia y la suya. De alguna manera eso es lo que estamos viviendo en estos días, cuando vemos que en todas las ciudades y en todos los municipios, en todos los lugares de este país, la economía informal, o sea, los que viven de la economía informal salieron ya a las calles porque no aguantan más. Ese es un problema que tendremos que resolver de aquí en adelante, porque por esa sola razón, se van a aumentar los contagios. Y al aumentarse los contagios, el riesgo fundamental o principal es que se aumenten las muertes en Colombia. Otra de las figuras que hemos venido utilizando y la están utilizando durante esta pandemia son la suspensión de contratos laborales. Esta pandemia es una fuerza mayor, licencia no remunerada. Esta iniciativa debe venir del trabajador. No se debe presentar una presión indebida por parte de los empleadores para que el trabajador solicite una licencia no remunerada. Eso no es permitido y no es correcto. La licencia no remunerada debe ser iniciativa del empleado o del trabajador. También tenemos la licencia remunerada, que es un acuerdo entre las partes, entre el empleador y el empleado o el trabajador. Esta suspensión, mientras que se mantengan las condiciones de la pandemia, no puede ser superior a 120 días. El empleador, en el caso de la suspensión de los contratos, deberá seguir pagando la salud y la pensión y suspende el pago de ARL y parafiscales. Recientemente salió un decreto del gobierno nacional donde bajaba el aporte a pensión del 16% al 3%. Recuerden que se pagaba por parte del empleador el 12% y por parte del empleado el 4%, y ahora quedó para los meses de abril y mayo. Abril que se paga en mayo y mayo que se paga en junio. El empleador pagará el 2.25% y el trabajador el 0.75%. No sé si tienen alguna inquietud, quieren participar, opinar, aportar sobre este tema de contratos laborales para que pasemos a otros temas. O lo podemos dejar para el final, como ustedes lo deseen. Pueden opinar antes de que pasemos a otro tema. Este tema es un tema importante que lo hemos debatido con todas las empresas que asesoramos, con los empleadores, con los gremios, con las asociaciones, con el gobierno, porque es el tema, uno de los temas. Recuerden que en esta pandemia hay dos temas fundamentales. El primero, la salud humana. El segundo, que no se frene totalmente la vida productiva del país. Entonces, este que tiene que ver con nuestros empleados, con nuestros trabajadores, es fundamental a la hora de que todas estas estrategias que se están diseñando funcionen. Por aquí me preguntan, ¿el anticipo de prima de servicios y de salarios es un acuerdo entre las partes? Claro, obviamente, la recomendación es todo en acuerdo con el trabajador o el empleado y por escrito. Es muy importante dejar todo por escrito. Pero no dejen de hacerlo. Y de acuerdo con el trabajador o el empleado y por escrito. Me dicen que otra pregunta, si el empleador quiere pagar el 16 completo, ¿qué puede hacer? No lo paga, no modifica su aporte. Entre otras cosas, es una recomendación que también ya hemos hecho hace algunas semanas para los que están cerca de alcanzar su pensión. Es muy importante que no modifiquen ese aporte. Eso ténganlo en cuenta. A ver, vamos, ¿qué más tenemos acá? Porque cuando ingresa a pagar la automática había liquidado el 3.
No, se puede porque ya tengo varias compañías que asesoro que ya han hecho el pago por el 16 con un grupo de empleados, trabajadores que están próximos a pensionarse. Si el empleado vive a cierto sitio de trabajo, debo cancelarle el auxilio. Legalmente no está obligado. Acuérdese que máximo ya usted póngase de acuerdo con su empleado, si, porque realmente pues si vive en metros no necesita transporte para llegar a su sitio de trabajo. Suspender el pago del subsidio debe ser acordado en partes o puede ser por decisión del empleador. Recuerde que un empleado o un trabajador pues difícilmente va a estar de acuerdo en que se suspenda cualquier pago, pero hay que lograr esos acuerdos. Pero en este caso, a su pregunta de Ernei, es una decisión, Ernei, no, Jude Gómez es una decisión del empleador. Ernei pregunta, el pagar el 3 de pensión se entiende como si se pagara el total y no afectan las semanas de cotización. No, no afectan las semanas de cotización. Las semanas siguen contando. Para las semanas, el requisito de las semanas sigue contando. Lo que pasa es que la recomendación que le hicimos a los empresarios que tienen ya empleados próximos a pensionarse es que no les bajara la cotización a pensión. Ese es como el elemento a tener en cuenta. Pero únicamente a esos empleados que están cerca, que les puedan faltar menos de 5 años para ya lograr su requisito de edad, porque hay mucha gente que ya tiene el requisito de las semanas, pero le falta el requisito de la edad. Subsidio de transporte, suspender el pago de subsidio de transporte debe ser acordado entre ambas partes, o puede ser, pues, lo que pasa es que pues si el empleado no tiene, está en teletrabajo o trabajo en casa, pues es una decisión del empleador de suspender ese pago porque el empleado o trabajador no lo requiere, porque no necesita desplazarse a un lugar diferente de trabajo cuando está en teletrabajo o está en su casa. Por aquí pregunta Cielo González, ¿el hecho de pagar hoy menos en pensión significa que más adelante debo pagar lo que se deje de pagar hoy? No, no, porque así está definido, así quedó definido para los meses de abril y mayo, que el empleador lo que pasa es que recuerden que todas estas medidas son voluntarias, pues, o sea, usted no está obligado a disminuir el aporte a pensión. Lo que pasa es que eso es un alivio a la caja de las empresas, ¿cierto? Por 2 meses, abril que se paga en mayo y mayo que se paga en junio, pero eso es un alivio. Si usted no tiene necesidad de ese alivio, pues no lo toma. Estas medidas son voluntarias, ¿cierto? No es obligatorio. El empleador que no quiera modificar del 16 al 3, pues no lo hace simplemente y no tiene que pedirle permiso a nadie. Usted tiene que pagarle, correcto, sí, eso ocurrió por acá. Edna Rosario nos pregunta, ¿usted tiene que pagarle lo que le descontó de más? Sí, esa situación se presentó en la primera quincena de abril, cuando no había salido el decreto, que se habían hecho preparados las nóminas con el 16, o sea, con el 4 y no con el punto 75 como es para abril y mayo, que es esa diferencia entre el 4 y el punto 75. En la segunda quincena de abril, la gran mayoría de los empresarios lo devolvieron. Y es lo correcto devolver eso. No es correcto que usted deduzca el 4, pague el punto 75 y se quede con la diferencia. Eso es correcto. Así es en Rosario. Eso es correcto. Así debe ser. Eso se hizo en la segunda quincena de abril. Los empleadores hicimos el ajuste y devolvimos esa diferencia porque eso no nos corresponde, porque si vamos a aportar el punto 75 ahora en mayo,
pues no es correcto quedarnos con el 4. Y el 15 de abril no sabíamos de este beneficio. Obviamente que si usted tiene problemas de caja, mire, aquí todo depende de una herramienta fundamental que es el flujo de caja. Si usted como empresario está apretado en el flujo de caja, pues haga uso de esa opción. Tiene 2 meses para que baje el aporte del 12% al 2,25%. Eso pues en unos trabajadores, en un número importante de trabajadores, eso es un alivio. Y cuando uno está en dificultades financieras, todos estos alivios suman y todos estos alivios pueden marcar la diferencia entre estar o no estar. ¿Quién más quiere preguntar? Aprovechemos este tema que está fresquito para que preguntemos. Pregunten, por favor, o si alguien quiere participar también lo puede hacer. Acá por el chat, si no quieren conversar, hágalo por el chat, bien puedan. Bueno, entonces continuemos. Ya comentamos, importa la vida humana y productiva, pero fundamentalmente la vida humana. Si estamos contagiados, estamos en una clínica o no estamos, pues qué importancia tiene la vida productiva. Entonces, tenemos que estar aliviados, sin contagio, cuidarnos, lavarnos las manos, quedarnos en la casa, usar el tapabocas para poder, y ya lo estamos viendo, poder reactivar poco a poco la vida productiva en todos y cada uno de los lugares de este bello país. Obviamente que tenemos que tener fe, esperanza y ser resilientes, que eso en Colombia sí, nosotros los colombianos sí que sabemos de eso, porque nos han tocado vivir unas enormes dificultades, no como esta, pero sí dificultades que en otros países, pues en muy pocas oportunidades les ha tocado vivirlas. Somos muy resilientes y tenemos que seguirlo siendo. Preservar las empresas, los pequeños negocios y los hogares, eso es lo que hablábamos. ¿Por qué hablamos de los hogares? Porque es que si una persona se queda sin empleo, no tiene ingreso y ese hogar está quebrado, usted no puede consumir. Por eso vemos tantas personas y tantas familias y sobre todo una población vulnerable que prácticamente hoy en día está aguantando hambre. Llevan ya casi 2 meses porque viven de la informalidad. La informalidad en este país es superior al 50% de las personas aptas para trabajar, que eso es una cosa muy grave, pero esa es la realidad que tenemos. Esas personas están aguantando hambre, por eso vemos que ya se lanzaron otra vez a las calles y no importa, porque deben conseguir con qué alimentar a su familia. Es cierto que el gobierno viene haciendo unos grandes esfuerzos con los programas Familias en Acción, el adulto mayor, la devolución del IVA. Son recursos muy importantes que ha destinado el gobierno, pero son insuficientes para la cantidad de personas que requieren ayuda en este momento y sobre todo de alimentos. Hay una cosa muy importante, ya les he mencionado varias veces el flujo de caja. Si el empresario tiene flujo de caja, lo debe actualizar para esta crisis, para poder medir los impactos que va a tener la pandemia en su organización, en su compañía, en su empresa, en su negocio. Y es importante irlo actualizando cada mes, sobre todo porque el mes de abril es un mes que fue crítico para la gran mayoría de los empresarios porque hubo una disminución muy importante en los ingresos. Y una compañía sin ingresos tiene dificultades serias de caja. Y esperemos a ver qué es lo que va a pasar en mayo y junio. Yo pienso que los meses más complejos van a ser abril, mayo, junio y de pronto hasta julio. Entonces ahí debemos tener ese flujo de caja actualizado para poder medir muy bien los impactos de la pandemia y de las decisiones que debemos tomar. Definir si es del caso un equipo para el manejo de la crisis. No todo el mundo está preparado para manejar crisis.
créame que eso no es para cualquier persona. Entonces hay que identificar esas personas en la empresa y armar un grupo de 2 o 3 personas, cuando más, para el manejo de esta crisis, porque es que eso requiere mucho tiempo y entonces las demás cosas, quién las puede atender? Establecer las actividades críticas, eso es muy importante, pues una actividad crítica, ¿cuál puede ser en una compañía? La cartera, los inventarios, las materias primas, el pago a los proveedores, y debemos estimar las pérdidas que vamos a tener este año, porque difícilmente este año, pues, alguna organización, empresa, compañía o negocio va a tener utilidades. Es difícil, porque esto es una situación única que nunca nos había tocado vivir y va a tener unos impactos económicos muy, muy, muy altos. La empresa, pues, que no pierda o gane algo, esa empresa, pues, va a ser una maravilla, porque obviamente que tenemos sectores que también se están beneficiando por esta pandemia. Por ejemplo, el sector de alimentos, todo lo que tenga que ver con insumos para el sector de la salud. O sea, lo que decíamos ahora, cuando hay problemas, pues también se presentan oportunidades. Siempre que llegan las crisis, también llegan las oportunidades. Ahí donde tenemos que desarrollar la capacidad y las habilidades para poderlas identificar y estar preparados para tomarlas. Construir puentes para las empresas, los pequeños negocios y los hogares. Esto es lo que venimos comentando desde que arrancamos esta conferencia. Tenemos que mantener la vida productiva, especialmente los pequeños negocios. Recuerden que el 85% de las empresas en Colombia y en el mundo son pequeñas y medianas. Las grandes son muy grandes, pero no representan más de un 15%. Entonces, y estos pequeños negocios generan el 80% del empleo en el país y son más o menos unos 2 millones de unidades productivas. Entonces, la pregunta es, ¿serán importantes para la vida productiva del país? Claro que sí. Por eso estamos empezando a ver ya ayudas no con créditos, sino con subsidios, como es el subsidio de nómina por el COVID-19. Entonces, plan de apoyo a las empresas, ¿cierto? Eso es de la semana pasada y ya no es con crédito, sino con subsidios directamente del gobierno. ¿Por qué? Por la importancia que tenemos las pymes dentro de la vida productiva de un país y del mundo. Recuerden eso, el 85% de las unidades productivas en el mundo son pequeñas y medianas y micros, y en Colombia es lo mismo. Y generamos el 80% del empleo. Las grandes son muy grandes, pero generan el 20% del empleo únicamente. O sea que un país no se puede dar el lujo de que la vida productiva de sus MIPYMES se frene al 100%, porque eso sí sería caótico. Recuperación de la cartera y pago proveedores. Hay compañías que están usando y vienen usando hace rato el factoring, vienen trabajando unos descuentos. Un factoring es un pago anticipado con un descuento por una entidad financiera, del sector financiero. Un descuento a clientes es un acuerdo directamente entre la empresa, la pequeña empresa y el cliente para que le pague antes del plazo acordado, y eso tiene pues un costo. Ese costo es un descuento que le hacen a la MIPYME para pagarle anticipadamente. Si a usted le pagan a 90 días y puede lograr que le paguen a 15 con un descuento, pues en tiempos de pandemia hay que hacerlo. Alianzas con clientes y proveedores, pero esto no lo debe dejar uno para tiempos de pandemia ni tiempos de crisis, sino que esto lo debemos trabajar permanentemente. Si yo tengo aliados en clientes y proveedores en tiempos de crisis, me van a dar una preferencia, no me van a poner a esperar.
Y eso es fundamental, eso es lo que quiere decir enamorar a los clientes y proveedores, o sea, volvernos unos clientes o proveedores estratégicos, de manera que cuando se tenga algún problema me den un tratamiento diferencial y eso puede significar el estar o no estar. Hay otro tema que no lo manejamos mucho las pequeñas empresas, como es el de los seguros, pero sería muy importante tener un seguro por lucro cesante. Ya vemos que en esta pandemia, pues muy pocos tenemos seguro de lucro cesante y el que lo tiene, pues ahí encontró una fuente de ingresos importante para poder un paliativo pues ante semejantes dificultades que estamos viviendo. Impactos en el incremento de la tasa de cambio y la caída de los precios del petróleo. Tenemos una tasa histórica nunca antes visto en toda la historia de Colombia, rondando los 4.000, unas veces por encima, otras veces por debajo, pero cerca a los 4.000, que para los exportadores eso sería un momento único, pero el comercio internacional está prácticamente paralizado, entonces no se ha podido aprovechar esa tasa. Y para los importadores, pues es una cosa dramática porque ese incremento en la tasa de cambio se lleva a la rentabilidad del negocio. Lo que pasa es que tampoco, pues ahí en este momento las importaciones están, comercio internacional o también llamado comercio exterior, pues está prácticamente parado. La caída de precios del petróleo, eso también es una cosa histórica, pues vimos hace como 2 o 3 semanas precios del petróleo negativos y nos preguntábamos, ¿cómo así que cómo puede ser un precio de un inventario negativo? Sí, es que los que producen petróleo están hasta el tope con los inventarios, entonces le decían al que estaba vendiendo, le cobro por recibirle ese inventario, si quiere lo deja y me paga tanto. Eso es lo que significó hablar de unos precios negativos en el petróleo. Eso también es histórico porque los precios del petróleo pues llegaron a estar por debajo de $20. Ya se ha recuperado un poquito, pero eso va a cambiar. Y recuerden que porque los precios del petróleo, la caída de los precios del petróleo es importante. ¿Por qué? Porque Colombia, uno de los principales renglones, por no decir el principal, es la exportación de petróleo. Entonces, ¿qué va a pasar con los ingresos de fuente de exportación? Se van a disminuir considerablemente, o sea que los ingresos fiscales del gobierno se van a disminuir considerablemente. Lo mismo que ya se ha establecido que los expertos en estas estadísticas han establecido que el impacto de esta pandemia va a ser equivalente a 2 reformas tributarias, o sea que nos tenemos que preparar porque ya nuestro presidente dijo que por lo menos este año no había reforma tributaria, pero para el 2021 está asegurada la reforma tributaria. Si la reforma tributaria es en el 2021, eso tendrá efectos a partir del 1 de enero del 2022. O sea que hay que preparar las declaraciones de renta del 2019 y del 2020 haciendo uso de todos y cada uno de los beneficios que nos brinde la reforma tributaria actual, porque yo estoy casi que seguro que en esa reforma se van a eliminar todos los beneficios que tenemos en el momento, tanto las empresas como las personas naturales, porque a partir del 2022 el gobierno va a tener que recuperar la caja que está perdiendo. Conformar, si es del caso, y esto es un tema más humanitario y de solidaridad, un grupo de apoyo para donaciones a los empleados más vulnerables. Recuerden que siempre tenemos en toda familia, en toda empresa, en toda comunidad, en todo barrio, familias muy vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Personas que no tienen ni siquiera con qué comer. Nosotros podemos armar desde la empresa. No necesitamos un grupo de 100, 200 personas. Pueden ser 4 o 5 que puedan ofrecer unas ayudas a los empleados que más dificultades pueden tener, sobre todo en alimentos y en insumos para el cuidado de la salud, que es tan importante en el día de hoy. Por eso el gobierno tomó la decisión a través del Ministerio me escapa en este momento,
de vivienda, perdón, de vivienda, para conectar a todos los hogares, para habilitarle, no importa si estaba en mora, le habían cortado los servicios por estar en mora en el pago, para el cuidado de la salud. O sea, conectó a todos los hogares el servicio de agua. Y eso es muy importante, eso es una prioridad. Estamos en tiempos de pandemia y en el momento lo que prima es la salud humana. Entonces, reconectemos y ya lo reconectaron a todos, según la información que presenta el gobierno nacional a través del ministro de Vivienda. Y eso es esencial para el cuidado de la salud en este momento. Hay que evitar el cierre parcial o total del negocio. Por eso el gobierno viene tomando medidas en ese sentido desde la declaratoria de la primera emergencia social y ecológica. Hay que evitar que la vida productiva se frene al 100%. Congelamiento del endeudamiento financiero. Ya hemos visto que cada banco, no hay dos bancos iguales, partiendo de ahí, no hay dos bancos iguales, pero todos los bancos ya han hecho propuestas para congelar el endeudamiento. Y uno analizando la propuesta de todos los bancos, hay propuestas que van desde 2 meses hasta 6 meses. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestro banco, pues tendremos un mayor o menor congelamiento del endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de pagar ese endeudamiento. También estamos usando mucho la recomendación de acordar con los proveedores aplazar el pago de las facturas. Esto debe ser de común acuerdo, porque si usted deja de pagar unilateralmente va a generar un problema con su proveedor, y si ese proveedor es estratégico, pues con mayor razón. Entonces, en tiempos de pandemia yo creo que nadie se niegue a colaborar por temas de solidaridad y de entendimiento de la situación tan crítica que estamos viviendo en el momento. Hay que aguantar, no nos queda otra, aguantar y reinventarnos. El que no aproveche esta pandemia para cambiar, pues está perdiendo una oportunidad valiosísima. En río turbulento, aguantar, hay que aguantar y atravesar. Si nos quedamos en el remolino, pues otros llegarán y seguirán con su vida productiva. Esperemos que todos y cada uno de nosotros pues estemos ahí en ese grupo de los que podamos continuar. Lo que hay que evitar a toda costa es el cierre del negocio. Recuerden que ahora más adelante lo vemos, está también la herramienta legal para enfrentar una crisis sin precedentes como esta, como es la Ley de Reorganización Empresarial, o sea, la Ley 1116 de 2006, donde también soy experto en esa ley, y ahora salió un decreto del 560 tratando de agilizar y simplificar los trámites. Acceder a las ayudas que brinda el gobierno pues inició brindando unos créditos. Lo que pasa es que sobre todo para los microempresarios y los pequeños empresarios, no todos tienen acceso al crédito. Es difícil que un banco le preste a un microempresario o a un pequeño empresario. Entonces ahí hay dificultades grandes para poder que los micro y pequeños reciban esos créditos, porque recuerden que el Estado comenzó garantizando el 50%, o sea, colocando la garantía del 50%, ya va en el 90%, y todavía el tema no se mueve pues como se debería mover. Está el tema de los arrendamientos. Ahí la recomendación es acuerdos entre las partes. Debe haber una ayuda, debe haber una colaboración entre todos. ¿Sí? Aquí estoy viendo unos correos que me dicen, escúcheme, yo leo acá y buenas tardes para sí, de eso se trata el plan de ayuda para ayudar a pagar las nóminas de los empleados. Y consiste en un 40%, pues inicialmente. Lo que pasa es que eso se ha venido como alargando mucho el tema. Cuando escuchamos el anuncio, entre otras cosas,
Si no lo han visto, para que se lo vean, hay un programa de 6 a 7 en Caracol TV, de 6 a 7 con el presidente y sus ministros. Cuando escuchamos el anuncio en ese programa hace una semana, que lo anunció el presidente y el ministro de Hacienda, de que se iban a generar unos subsidios para, con el propósito de que las empresas mantengan sus nóminas, pues con el anuncio, eso, digamos que el anuncio gustó mucho porque lo veíamos como muy fácil, muy sencillo, y consistía en que si una empresa se le había presentado una disminución superior al 20% más de los ingresos, comparando abril del 2019 con abril del 2020, aplicaba un subsidio del 40% de un salario mínimo. O sea que estábamos hablando de unos 350.000 pesos. Presentando pues la planilla de nómina, y eran 350.000 pesos por empleado, para que el empleador siguiera atendiendo sus nóminas, pero salió el decreto 639 de la semana anterior, del 8 de mayo, donde ya pues salieron con unos requisitos y que hay que esperar un formulario que va a diseñar la UGPP, y ya están hablando de que no es por parejo el 40%, sino que el porcentaje va a variar de acuerdo al salario. Entonces yo veo que eso lo están como enredando. Eso no va a estar como tan sencillo, y que ya eso tiene que ser por bancarización, que para las empresas que pagan eso bueno, que eso se lo inicialmente habían hablado que lo iban a consignar a la cuenta del empleado, ahora ya en el 639 hablan de que se lo van a consignar a la cuenta del empleador, y bueno, y que eso requiere unas certificaciones, y lo están enredando. Si lo hubieran reglamentado como lo anunció el presidente, el ministro de Hacienda, yo creo que ya para ahora, para el 15, podríamos tener esa plata, pero yo creo que difícilmente, ojalá sea para este mes. Entonces, la recomendación en los grupos de estudio donde participo y en los grupos de las empresas que asesoro es: esperemos, porque estábamos como muy ansiosos, porque esa plata no sirve. Si nos van a dar 350.000 pesos por empleado, pues eso sí realmente es una gran ayuda para poder mantenerle el pago a la gente. Obviamente que habría que castigar al que reciba esa plata y la destine a otra cosa. Eso, como lo que pasa es que no falta pues el que haga eso, pero digamos que el propósito y lo correcto sería recibir esa plata y pagarle a los empleados la nómina, ¿cierto? Si el gobierno asume el resto de pensión, pregunta Antonio García, para el empleado igual se cumple la semana y capital. Es que el gobierno no, simplemente la cotización la hacemos por el 3% entre empleador y trabajador, y no hay ninguna afectación para las semanas cotizadas. No debe haber, con la disminución del aporte, Antonio, no debe haber ningún problema con el capital, pero casos se han visto donde esa disminución del aporte puede en un momento determinado, con una interpretación de un funcionario de Colpensiones, afectar el promedio. Entonces es mejor no incurrir en esa situación si ya está cerca de la pensión. Esa es la recomendación, pero si cotizas el 3% no debe pasar nada. Lo que pasa es que una situación es la que se puede analizar hoy, y otra situación muy distinta es un funcionario por allá dentro de 5 años en Colpensiones enredando el tema del promedio porque en abril y mayo del 2020 no cotizó el 12%, el 4%, sino el 0.75. Entonces, bueno, habría que, pero no debería presentarse ningún problema. En cuestiones de los subsidios, ¿cómo hacemos para aplicarlos
para aplicar los comerciantes independientes que nos encontramos en el sector comercial y turístico. Normalmente para los independientes se ha presentado muy poquita cosa. ¿Qué es lo que escuché la semana pasada en el programa o lo escuché, sí, la semana pasada en el programa del presidente Iván Duque? Que a través de Bancolders ya hay unas líneas especiales para independientes. Entonces, por favor, consulten eh, en Bancolders que hay para los independientes. Giancarlo, hay unas líneas muy favorables. Lo que pasa es que esos cupos o esas líneas especiales, esos se las devoran pues ahí mismo. Pero yo creo que vale la pena que lo consultes. Banco Falabella me hizo un préstamo el 5 de marzo y hoy me llama y me dice que no da plazo ya que según sus políticas es un crédito nuevo. Los créditos de febrero no tienen ese inconveniente según ellos, es verdad. O está dentro de la temporada del gobierno para alivios COVID. Pues yo creo que eso de Falabella no corresponde a lo que hemos hablado, a la solidaridad, a las ayudas que debemos recibir y sobre todo de las entidades financieras. Yo creo que Falabella debería ayudar porque si a uno se le presenta una disminución importante en los ingresos, pues, y estamos en tiempos de pandemia, la entidad financiera debería ayudar. Sí, yo creo que esta presentación se las va a hacer llegar la Cámara de Comercio o si quiere me escribe a mi correo o a mi WhatsApp y yo con mucho gusto se las envío. Aquí dice la Cámara de Comercio, la conferencia la encontrarán en el canal YouTube y la web de la Cámara de Comercio de Buga. Rubiela, para los pequeños empresarios no es conveniente los créditos. Así cuando saldríamos de tanta deuda y precisamente es la manera en que trabajamos con los proveedores. Sí, lo que pasa, Rubiela, es que no hay dos situaciones de dos comerciantes iguales. La situación de cada comerciante es totalmente distinta a la de otro, así sean del mismo sector. Hay unos que no tienen endeudamiento, hay otros que tienen un endeudamiento moderado, hay otros que tienen un alto endeudamiento, hay unos que no le deben a sus proveedores, hay otros que le tienen un alto endeudamiento con los proveedores. Entonces es muy relativo. No podríamos, y eso es algo que uno debe evitar y somos muy tendientes a eso, y es a generalizar con un sector. No, en un sector no todas las empresas o cree uno que están en dificultades o cree uno que están en un buen momento. No, depende de cada empresa. Entonces hay que hacer un análisis juicioso del flujo de caja de cada empresa. ¿Qué define el nivel de endeudamiento que deba tener una empresa? El flujo de caja disponible. Eso es hablar del flujo de caja libre, que es el flujo de caja que se destina para atender el endeudamiento, tanto capital como intereses, y atender el pago a los socios. Entonces, ¿qué define? ¿Dónde se define el nivel de endeudamiento que se debe tener? En el flujo de caja proyectado. ¿Normalmente tenemos flujo de caja? No, eso es un error de los pequeños, de las MIPIMES que normalmente no usan el flujo de caja. Entonces, debemos aprender ese tipo a no repetir los errores cuando salgamos de esta pandemia. Mi recomendación es usen el flujo de caja permanentemente y para tomar las decisiones apóyense en el flujo de caja, no en el estado de resultados. Y para acceder a ese subsidio, ¿a dónde se envían los documentos? Como está diseñado el artículo, el decreto 639 del 8 de mayo de 2020, es a los bancos. Lo que estamos esperando es entonces que salga el procedimiento, porque eso, cada día que sale un comunicado sobre ese subsidio, eso lo ve uno más complicado y más lejos. Entonces,
inicialmente sería al banco donde usted tiene, al banco por donde paga usted su nómina. Ahí debería uno radicar los documentos y como quedó en ese decreto, vamos a ver si es cierto, porque inicialmente habían dicho que había que ir al banco a radicar esos documentos. Ya en el 639 están hablando de que sea virtual. Entonces, ojalá sea así, virtual, porque pues cómo vamos a salir. Tenemos un día para hacer esa diligencia nomás y entonces cómo de alto riesgo eso todos haciendo fila pues en un banco. Sí, aquí nos dice Mauricio Moreno y es muy cierto. Y no, y comparto pues lo que él dice, ¿cierto? Lo que él dice. Hay que guardar las memorias de esta pandemia para después acordarnos qué fue lo que hicimos y cuáles son las decisiones que tomamos y con base en qué. Eso es muy importante. Lo comparto, Mauricio, correcto. El flujo de caja es fundamental. Esa es la herramienta que yo uso cuando a mí me contactan de una empresa para que los asesoren en el tema financiero. Lo primero que pido es un flujo de caja y normalmente la respuesta es no, no lo tenemos. Entonces empezamos un proceso de diseñar, de implementar y de trabajar con base en el flujo de caja proyectado. Es muy importante, no es el estado de resultados ni el balance, porque desafortunadamente esos dos estados financieros son muy manipulados en Colombia, entonces no reflejan normalmente la situación de la empresa, pero el flujo de caja sí es inevitable porque ese sí es muy difícil maquillarlo. Entonces, esa es la herramienta que yo utilizo. Eh, sin la caja no hay nada y realmente un negocio se quiebra es por ahí cuando se queda ilíquido, o sea, con iliquidez. Eso es lo que ahí comienzan los problemas de cualquier empresario. También hablamos, ya vemos que hay unos alivios para los servicios públicos, sobre todo estratos 1, 2 y 3. El Internet es fundamental, un servicio público y no creo que ningún operador vaya a suspender el servicio por no pago. Y este es el momento de aprovechar para revisar los impuestos y cuando el otro año estemos trabajando esa reforma tributaria, pues nosotros lo que deberíamos tener es lo siguiente. Eso se le ha propuesto al gobierno hace 30 años, pero no ha sido posible. Con tasas en renta del 33 como es para el 2019, eso es lo que estamos aplicando en renta de personas jurídicas, el 33%. Ese impuesto no debería ser superior al 25%. Y un IVA del 19%, que nosotros deberíamos unificar el tema del impuesto, del impoconsumo y el IVA en un impuesto no superior al 10%. Y pienso que con eso acabaríamos con el tema de la evasión, en esos dos tipos de impuestos. O sea, a mayores tasas hemos visto que siempre hay menor recaudo fiscal. Si bajaríamos las tasas, si bajaran el gobierno las tasas, yo soy de la teoría de que, de que el ingreso fiscal aumentaría, ¿cierto? Entonces, ahí está ese planteamiento. Eso no ha sido posible. Siempre lo que hemos vivido es un incremento de tasas, porque cada año el déficit del gobierno es mayor, entonces no tendría por qué ser así. La recomendación con los impuestos, si usted tiene dificultades de caja en el momento, es presente y postergue el pago hasta donde sea posible, hasta donde su caja se lo permita. El pago lo hará cuando la caja lo permita, pero por ahora no deje de presentar los impuestos y paga después.
de ser necesario mantenimiento preventivo de la infraestructura y a, los a la maquinaria de equipos, vimos o estamos viendo que según las noticias la gente cerró sus negocios y ahora pues se va a tomar un tiempo para reactivar las plantas. Si hubieran mantenido un plan en ese sentido, pues hubiera sido más fácil la reapertura. Adelgazar la operación al máximo posible. Hoy en día la recomendación es adelgace sus costos y gastos y, y trate de que sus ingresos pues no se pierdan para que cuando estemos en la post-pandemia pues usted pueda recuperar la caja o mejor, primero que todo, recuperar la rentabilidad y si hay rentabilidad y liquidez, y si hay liquidez, pues va a tener disponibilidad de caja. Uso de herramientas virtuales, pues eso es lo que hemos venido hablando. También esta pandemia nos sacudió y, oiga, venga, acuérdese pues del tema de las herramientas tecnológicas, de la conectividad y la virtualidad, que eso funciona. Úselas, reinvente su negocio, mire a ver cómo puede aplicar el tema de redes sociales, el WhatsApp, el celular, la base de datos a su negocio. Eso hay que hacerlo, ya no es una opción, es una obligación hoy en día y más en tiempos de pandemia, pues que hemos estado en la casa, aislamiento preventivo obligatorio, nos ha tocado sí o sí cambiar problemas por oportunidades, muy importante. Hay que ver la luz al final del túnel donde nadie la ve y toda crisis genera oportunidades. No perder el foco del negocio. Eh, Aunque alguno dirá, bueno, ¿y qué pasó con los textileros y los confeccionistas? Que mire pues la oportunidad que se le está presentando. Cambiaron su negocio para producir insumos para el sector de la salud. Bueno, esas son las oportunidades que presentan las crisis. Mueres en la crisis si se mueren tus ideas. No puedes dejar de soñar. Tienes que seguir soñando y tienes que seguir intentando desarrollar tus ideas. Hay que mejorarlas, hay que utilizar las herramientas tecnológicas que se tienen, la virtualidad, la conectividad, las redes sociales. Todo eso hay que utilizarlo, pero no podemos dejar de soñar y de seguir intentando mejorar nuestro negocio. ¿En qué eres el mejor? Este tiempo nos ha servido para reflexionar y poder entender realmente qué es pues mi empresa para qué es buena, o yo para qué soy bueno. Identificando esas fortalezas hay que tratar de impulsarlas y potencializarlas al máximo. Y hay una cosa que es una realidad, que eso se ratificó en esta pandemia y en Colombia. Somos analfabetas digitales. Entonces, debemos entrar en un proceso de alfabetización digital. ¿Cómo es posible que en este país tengamos una cobertura para el Internet apenas del 42%? Eso no puede ser. O sea, por eso tenemos los problemas, no todos los problemas pues radican en eso, pero digamos que el campo colombiano, las regiones apartadas, pues esos son uno de los problemas que tienen, no tienen conectividad, no hay información en tiempo real, entonces la gente no está informada y se presentan los problemas que se presentan. Debemos entrar en un programa acelerado de alfabetización digital. Adaptar los negocios, pues cuando decimos aguantar, es cómo nos adaptamos. ¿Quién es el que mejor sale librado de una pandemia como esta? Es el que más rápido se adapte a los cambios. Ese es el que va a salir mejor librado en la pospandemia. Usar las alas, muchas veces no las usamos, o hace muchos años no las usamos. Se llegó el momento, señores empresarios, de volverlas a usar. Ya hemos hablado también de la solidaridad con los más vulnerables. Hay que ayudarlos. Esta es época para ayudar. No son épocas para criticar, ni para odiar, ni para sacar la lista, la cuenta de cobro. No, esta es una época para ayudar y ser solidario con los empleados más vulnerables, con los vecinos, con
con todos en general. Hay una cosa que nos va a dejar esta pandemia que yo creo que es muy positiva y es que vamos a tener un sistema en general de la salud, para la salud humana fortalecido. Se ha incrementado la capacidad de las camas en UCI y en UCE, que eso es muy importante. Estábamos en una situación dramáticamente baja en cuanto a los servicios de la salud y de todos conocido. Yo espero que por lo menos ese tema salga fortalecido porque le están metiendo recursos al sistema. Nos debemos salir del libreto, eso es cierto. Tenemos que abandonar lo que siempre, es que siempre lo hemos hecho así. Yo creo que llega el momento en que hay que pensar cómo lo hacemos diferente y siempre buscando adelgazar los costos y gastos y cómo mejorar los ingresos. O sea que eso al final, esas dos cosas hay que tener cómo encontrar la ruta para alcanzar una mayor rentabilidad. En época de crisis debemos escuchar a los sabios. Por eso uno trata de leer y entender qué pasó hace 100 años, como para poder encontrar, bueno, y esta gente en el año 1920, ¿qué propuso? ¿Qué recetas usó para superar la crisis? Y resulta que todas esas recetas keynesianas de esa época hoy están vigentes y eso es lo que esas recetas las viene aplicando el gobierno al pie de la letra. Ejemplos, ayuda a los más vulnerables, ya destinado pues una cifra importante para todos estos programas de evolución del IVA, Familias en Acción, el adulto mayor, bueno, todos estos programas que tiene el gobierno. Está empezando a reactivar la inversión pública. ¿Por qué es importante reactivar la inversión pública? Porque eso genera empleo. Y si hay empleo, hay ingresos. Si hay ingresos, hay consumo. Es muy importante eso. Hackear el negocio, eso es lo que estamos hablando. Reinventarnos y cambiar. Eso ya no es una opción. Hasta antes de la pandemia era como algo, bueno, sí, vamos a intentarlo. No, o lo hago o lo hago. Explotar tu modelo de negocios, enfócate en cómo salir de la crisis y lo fundamental es estar abiertos. Tenemos que convencernos nosotros mismos de que sí hay otras formas de hacer mejor las cosas a como lo veníamos haciendo. Créame que eso nos tenemos que convencer de eso, señores empresarios, porque si no estamos convencidos, vamos a seguir con la misma receta y esa misma receta nos va a llevar a los mismos resultados. Y hoy en día necesitamos unos resultados diferentes. Otra alternativa es franquiciar el negocio. Eso lo comenzaron las grandes multinacionales hace más de 15 años y encontraron en ese modelo una forma de crecer la marca usando pocos recursos. Y eso hoy en día ese modelo lo puede usar cualquier empresario. Hay otra cosa que quedó validada en esta pandemia y es que la gestión administrativa de las empresas se puede hacer en teletrabajo. Eso ya quedó validado, ya no hay razones ni considerando ni disculpas que valgan para no entender y no creer que la gestión administrativa se puede hacer de una manera virtual. ¿Y cómo es eso? A través del teletrabajo. Sí se puede, ya ese tema se validó. Las grandes empresas y las pequeñas y medianas y las micro están haciendo en este momento la gestión administrativa desde la casa. Ya eso está validado. Entonces, por favor, traten de compartir esa validación que se ha hecho durante esta pandemia. El mundo cambió, debes cambiar. No puede ser que ya el mundo como tal cambió y nosotros sigamos pensando de la misma manera. No es posible. La economía global está en coma. Correcto, eso es lo que tenemos en el momento.
Es que esto es único, es una crisis que no nos había tocado a todos nosotros porque que se parara el mundo, esto no nos había tocado. Y se paró el mundo. Los vuelos internacionales y nacionales se suspendieron, el comercio internacional se suspendió, se cerraron las fronteras, en todos los países se decretó el aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, ¿qué le pasó al mundo? Se paralizó. Eso no nos había tocado, ya nos tocó. Entonces, tenemos que sacar al mundo y en especial a nuestro país de la unidad de cuidados intensivos. ¿Y cómo lo sacamos? Preservando la vida humana y tratando de reactivar eh, progresivamente la vida productiva del país. Capacidad de resiliencia, eso es lo que les comentaba, que de eso pues, los colombianos tenemos bastante. Entonces, en este momento, pues pongamos a prueba nuestra capacidad. A mayor contagio, mayor quiebra de empresas y hogares, menor crecimiento y mayor mortalidad. Por eso, ¿por qué es tan importante quedarnos en casa, lavarnos las manos y usar mascarilla para evitar el contagio? A mayor contagio, mayores muertes y más largo será el tiempo del aislamiento preventivo obligatorio y un largo tiempo en dicha situación puede ocasionar la quiebra de empresas y hogares. Y todo lo contrario, si nos cuidamos, pues hay baja mortalidad y la reactivación será pronta y por ende tendremos menos quiebras de empresas y hogares. Debemos aprovechar estos momentos únicos en nuestra vida, porque yo no creo que nos toque vivir otra situación de esta, aunque pues ya no lo podría uno descartar 100%, y lograr un pacto entre el gobierno, empresario y trabajadores y trabajar un modelo diferente que nos permita salir del subdesarrollo que tenemos, nos permita superar las desigualdades que tenemos en el momento para lograr una mayor calidad de vida para todos y cada uno de los colombianos. A ver, miremos quién tiene por aquí, qué más preguntas han hecho. Ok. Por aquí dice Jorge Ernesto, oportunidad para el sector cooperativo y hacerle contrapeso al monopolio del sector bancario. Correcto, estamos de acuerdo. El sector cooperativo ha sido, es y seguirá siendo un sector muy importante en la vida productiva del país. Conozco algunas cooperativas que tienen unas líneas de crédito mucho más favorables que el sector bancario comercial y, y tienen sus asociados tienen unos beneficios importantes que no los encuentra uno en el sector bancario. Entonces, el sector cooperativo es muy importante. Yo estoy de acuerdo con eso, Jorge. ¿Qué piensa la agricultura y el turismo? ¿Cómo nos reinventamos? Esto, Adiela, le cuento que yo en toda conferencia que dicto, una de las grandes conclusiones a las que llegué hace muchos años es que este país podría vivir de la agricultura y el turismo. Oiga lo que le estoy diciendo, podría vivir de venderle comida al mundo. Tenemos todos los pisos térmicos, podemos producir, yo creo que toda la comida que requiere el mundo. Y este país, como es un paraíso, podríamos vivir del turismo, pero no es solamente con las ganas. Tendríamos que reinventar la forma como se produce en nuestro país los alimentos, tecnificar al campesino, ayudar al campesino, realmente darle una mano al campesino para que aumente su tecnificación, sea más productivo, aumente su conocimiento
use, por ejemplo, la tecnología actual. La gran mayoría de los campesinos tienen un celular, pero no tienen ni internet en el celular. Debemos tener el campesino debe, uno de los grandes problemas de la agricultura en el país es la comercialización, ahí hay que trabajar fuertemente, pero le podríamos vender comida al mundo. En el mundo ya hay zonas donde no hay alimentos. Y el turismo, ni qué decir, pues mire lo que es Costa Rica, que es en extensión es más pequeño que Antioquia. Y una de las fuentes principales de divisas es el turismo ecológico. Y aquí lo tenemos todo. Dígame qué quiere y aquí en este país lo tenemos. Lo que pasa es que no tenemos infraestructura, no tenemos puertos, aeropuertos, vías, hoteles. Entonces, si se armara un plan, porque es que esos planes no se arman de un año para otro. Usted no alcanza a modernizar el tema de la agricultura en 4 o 5 años, no, porque China hoy es un jugador, uno de los jugadores internacionales más importantes, porque hace 25 años lo definieron. Entonces aquí tendríamos que armar un plan entre el gobierno, los empresarios y los agricultores para que ese plan esté en plena marcha dentro de unos 15 o 20 años y podamos destinar todas estas eh, zonas improductivas que tiene el país a producir alimentos para venderle al mundo. Y le aseguro que en 20 o 25 años seríamos la gran potencia alimentaria del mundo. Y lejos y el segundo estaría, pero años luz detrás de nosotros. Lo que pasa es que aquí queremos que en 12 meses eso esté listo y eso no es así. Lo mismo sería con el turismo. ¿Cómo es posible que un país como Alemania, un país pequeño, ahí donde se ve el grado de desarrollo, miren la cantidad de aeropuertos que tiene Alemania, la cantidad de puertos, y nosotros con ese paraíso de 2 costas, 2 océanos, y no tenemos puertos, no tenemos aeropuertos, no tenemos carreteras, no tenemos hoteles? Pero le cuento que a esa conclusión llegué hace muchos años, pero desafortunadamente en el país perdimos el norte y le estábamos apostando a una cantidad de cosas simultáneamente que no nos vamos a poder especializar. Y lo que tienen que hacer los países como nosotros, los seres humanos, es especializarnos en algo, pero esa especialización toma unas cuantas décadas. Eso no es en años, sino en décadas. Hay otra pregunta. En esta ciudad muchos vivimos del turismo religioso y del turismo intermunicipal. Sí, en Buga, pues me imagino cómo estará impactado el tema del turismo religioso y el turismo intermunicipal, correcto. Eso es dramático, así también aquí en Antioquia, en todos estos departamentos, que también hay unos religiosos, turismo religioso y turismo sale la gente los fines de semana a pueblear, como lo llamamos acá, y eso está totalmente, yo me imagino, y he tenido pues conocimientos de tema de hoteles, hostales, restaurantes, balnearios. No, eso está dramático porque eso está cerrado, pero insisto, el turismo sería una fuente importante porque no daríamos abasto para atender a los extranjeros que estarían dispuestos a venir a nuestro país. Si con todas las dificultades y con la precaria infraestructura que tenemos y ha aumentado el turismo de extranjeros, ¿cómo sería pues con esta visión que estoy planteando? Eso sería, no daríamos abasto. Tendríamos que traer gente de estos países cercanos como Ecuador, Perú, Bolivia, a que nos ayuden a trabajar acá. También el turismo ecológico, obviamente, claro, pues es que, dígame, aquí lo tenemos todo. En Costa Rica, pues, una cosa pequeña y los extranjeros van porque pues hay una selva pequeña, pero es una selva, al fin y al cabo una selva y unos recorridos por unos ríos, pero imagínense aquí, por Dios, que tenemos, pues yo digo que esto es un paraíso, dicho no por mí, sino se lo he escuchado a la cantidad de extranjeros con la que he tenido la oportunidad
de trabajar o de intercambiar ideas. Esto es un paraíso. Necesitamos es un desarrollo y eso, y el turismo jalona, como lo dicen por acá, la logística. Tendríamos que, es que mire cosas tan elementales pues para el turismo y para poderle vender comida a todo el mundo. Necesitamos que nuestros niños desde las escuelas empiecen a estudiar inglés y estamos lejos de que eso se cumpla. Ese sería, porque es que un plan tiene que tener unos elementos y un primer elemento es no nos podemos permitir que un niño en Colombia no vaya a la escuela o al colegio. Eso tendría que ser obligatorio y el inglés obligatorio desde las guarderías, porque de nada nos ganamos si no tenemos la gente preparada para atender ese turismo internacional o esa exportación de alimentos, porque tenemos que tener a nuestros jóvenes preparados. Entonces, no se les olvide eso, no podemos ser indiferentes, no podemos permitir cada uno de nuestros municipios que los niños se queden en la casa y no vayan a la escuela. Por eso tenemos que llevar la educación a las casas, sino si es que les queda muy difícil a los niños campesinos ir a la escuela, porque muchas veces les queda a 2 o 3 horas de camino y eso es una odisea. Entonces llevemos la educación a las casas virtuales. ¿Por qué si lo podemos hacer en tiempos de pandemia? Esa es la pregunta. ¿Por qué en tiempos de pandemia sí podemos movilizar toda la cantidad de recursos que estamos movilizando hoy en día? O sea que sí se puede. Entonces, eduquemos a nuestros niños y enseñémosles inglés desde la guardería y montemos los planes, y eso se construye desde las regiones, no desde el nivel central. Y en 20 o 25 años podremos ser una potencia agrícola y de turismo para el mundo. Acaban de dar el dato de hoy de 600 nuevos empleos contagiados, 600 nuevas personas contagiadas. Eso es dramático porque eso viene subiendo y va a seguir subiendo, porque con la liberación desde la semana pasada, la liberación gradual, ya hemos visto, si ustedes ven los noticieros, pues eso va a pasar y rápidamente les aseguro que vamos a llegar al día de los 1000 contagiados. Y entonces con 1000 contagiados, ¿qué es lo que hay que evitar a toda costa? ¿Qué fue lo que pasó en China, en Italia y en España? Que el número de contagiados superó las camas disponibles en el sistema de salud. Y eso, en un país como Colombia, con un sistema de salud tan frágil como el que tenemos, en un momentico lo superamos y entramos en una emergencia sanitaria enormemente grande. ¿Cuántas camas UCI tenemos en el país? Yo no creo que tengamos más de 5000. Y si empezamos a tener 1000 contagiados diarios en una semana, aborta el sistema de salud. Eso es lo que hay que evitar. Por eso es que hay que tomar conciencia de que nos debemos cuidar, porque el sistema de salud nuestro es de los más frágiles que hay en el mundo. ¿Cómo podemos volver a tener tren? Pues esa es la pregunta, más bien, ¿por qué dejamos de tener los trenes? Esa sería la pregunta. Un sistema eficiente y de bajo costo. Y lo cambiamos por, mire, le voy a contar, Mauricio, y usted lo debe saber, es más costoso traer un contenedor de Buenaventura a Medellín que el flete marítimo de un puerto de la China a Buenaventura. Eso es una cosa pues que a uno le da, no sé, una cosa aterradora, pero eso es así. ¿Por qué se acaba? Pues ¿por qué dejamos los trenes y nos fuimos? Bueno, ahí está la pregunta. Deberíamos, en este país, y mire que ahora lo estamos viviendo con estos desarrollos de infraestructura de las 4G. Esto es un país montañoso, entonces hace muchos años, hace 20 o 30 años debimos haber tomado la decisión de comenzar a hacer túneles. Usted revisa la historia de Suiza, eso pasó.
Esa fue la decisión que tomaron y no se pusieron a pelear con las montañas. Y con esos túneles podemos tener los trenes, podemos tener el metro, podemos tener los sistemas masivos de transporte públicos, pero estamos perdidos, no hemos encontrado el horizonte. Pero el tren es un sistema eficiente y a bajo costo. ¿Cuál sería el mejor consejo para las pymes apenas empieza? Que apenas empieza. Las pymes, pues lo que hemos hablado aquí, no todas estas recetas son para, no hay dos empresas iguales, vuelvo e insisto, no hay dos iguales. Cada una tiene que hacer un alto en el camino, reflexionar, diagnosticar, diseñar, implementar y ejecutar, porque ahí es donde nos quedamos. Somos muy buenos para proponer ideas, pero no las ejecutamos. Entonces, yo les hago una recomendación muy especial a las pymes pues, de Buga y los municipios cercanos. Tómense la molestia de preparar un flujo de caja y se van a dar cuenta la maravilla de herramienta que pueden tener para las decisiones. Se tienen que reinventar, se la tienen que creer y sigan soñando, no dejen de soñar. E intenten hacer cosas diferentes y utilizar las herramientas tecnológicas, porque las pymes están muy atrasadas en Colombia en eso. Las pymes están tan atrasadas como el país en el Internet. ¿Cómo es posible que el país tenga una cobertura apenas del 42%? No, eso no es aceptable, es inaceptable. Y las pymes deben usar la tecnología, por eso hay que preparar a nuestros jóvenes y en especial a nuestros niños. Pero la preparación comienza desde la guardería, no es cuando salgan de la universidad. ¿Qué pronósticos financieros puede hacer uno ahora con total incertidumbre? No, hay que hacerlos. Antonio, hay que encontrarlos, porque es que si lo peor en este momento es no hacer nada. No, este es el momento de, como en las guerras, en la primera línea de batalla. Ahí tenemos que estar todos los pequeños empresarios, luchando por nuestros negocios y mirando a ver qué oportunidades encontramos y cómo podemos reinventar nuestro negocio. Este es el momento en que todos debemos estar en esa tónica. O sea que total incertidumbre, de acuerdo, Antonio. Gravísimo lo que está pasando, sí. Prioridad, estar vivos y que nuestro negocio no se quede. Sí, aquí dice Mauricio, somos súper costosos por escasos 600 a 1000, claro, eso, somos muy improductivos. Tenemos que mejorar en eso enormemente, pero mire, esto no es un problema del gobierno, ni del presidente, ni de los ministros, ni de los gobernadores, ni de los alcaldes, ni de las juntas de acción comunal. Es un problema de todos y cada uno de los colombianos, porque hemos sido permisivos con todo lo que pasa. ¿No? Tenemos que exigir unas prioridades para que este país en unas 2 décadas sea un paraíso no solamente ambiental, ecológico, sino económicamente hablando. Sí, de acuerdo, Mauricio, así es. Tenemos que, pero no estamos, no estamos, no tenemos un norte común. En cada región tratamos de hacer unas cosas diferentes y tenemos que avanzar es como país y tenemos que exigir como sociedad civil y nos tenemos que involucrar en las decisiones que están tomando los políticos que con nuestro voto toman las decisiones. Y eso es lo que, esa es la diferencia entre un país desarrollado y uno subdesarrollado. En los desarrollados, la sociedad civil se involucra, opina y controla.
Sí, aquí dice Mauricio, hablando del desarrollo de la infraestructura y de las posibilidades tecnológicas. Eso es así, Mauricio. Tenemos que, y mire que, ¿cómo es posible que en tiempos de pandemia sí encontremos los recursos y con la velocidad esperada? ¿Por qué no lo hemos hecho en tantos gobiernos de aquí para atrás para establecer planes para el desarrollo del país y la infraestructura, la agricultura, el campo, el turismo, las costas? Bueno, esa es la reflexión que debemos hacer todos y cada uno, y sobre todo todos y cada uno de los empresarios. Sí, por aquí dice Rubiela, correcto. ¿Qué va a pasar con las NIF? No, pues eso sigue, seguirá. Ese es el sistema contable, Robert. Ese es el sistema contable que tenemos vigente en nuestro país en el momento. O sea que tenemos que seguir estudiando, profundizando en el conocimiento, porque no hemos estudiado ni profundizado lo necesario. Uno ve que en las compañías eso lo manejan muy superficialmente y eso trae unos grandes beneficios, pero siempre y cuando uno los pueda aprovechar. Eso seguirá. Robert, eso creo que eso no, pues no debe tener, porque es que no pasamos de una reforma en temas contables y tributarios y estamos llenos de cosas y realmente todo lo estamos haciendo a medias. Deberíamos tener un plan con unos tiempos que nos permita primero asimilar, porque son cosas nuevas, nos toca estar estudiando permanentemente, aceleradamente, y nos toca muchas veces implementar modelos que, basados en un conocimiento muy precario y se requiere más tiempo. Y estamos metidos en una cantidad de reformas que, mire lo de la facturación electrónica, eso ya va para el 21 y al paso que va, vamos para el 22, porque quién sabe cómo vamos a quedar después de esta pandemia. Entonces, pero es que son demasiadas cosas a la vez. Y una reforma tributaria en promedio cada 1.5 años. No hemos terminado de entender la 18-19, alcanzamos a leer la 1943 y ya estamos en la 2010 del 2019. Entonces, así es muy complicado, así es muy complicado. Tenemos que tener una planeación. Bueno, sigan pues preguntando, que esto está muy sabroso porque los tengo animados. Esta es una muy buena pregunta, José. Desde su punto de vista, ¿qué panorama visualiza para Colombia este segundo semestre de 2020? Esa es la pregunta del millón, José, pero yo me atrevo a decir que este segundo semestre va a ser un semestre histórico por los bajos resultados. Eso es lo que yo podría decirle, José, en este momento. Yo creo que va a ser histórico, pero por los bajos resultados, por el alto desempleo. El desempleo en Colombia va a superar el 20% y puede llegar al 30%. Todo depende de qué, de la velocidad con la cual recuperemos la vida productiva. Pero este segundo semestre, por eso les aconsejo en esta conferencia que preparen unas proyecciones para que establezcan las posibles pérdidas que va a tener su negocio y cómo entonces se va a manejar el tema, ¿cierto? Muy importante, muy importante. Ah, correcto, Arturo, correcto. Ah, es que ese problema no es mío, yo puedo no voto. No me importa quién quede de alcalde, quién quede de gobernador, quién quede de senador, de representante, quién quede de presidente. No, ¿cómo que no? Nos tienen que importar a todos, de eso depende nuestro bienestar, nuestra calidad de vida. Tenemos que cambiar en eso. Si no votamos, pues siguen unos cuantos tomando las decisiones por la mayoría.
Esa es la conciencia que hay que tomar. Por eso debemos educar a nuestros hijos desde la escuela, desde pequeñitos, y para mantener la democracia. Porque a pesar de las dificultades, pues somos una democracia, no como lo vemos en algunos vecinos o en algunas otras zonas del país. Somos una democracia que si la fortalecemos y la manejamos adecuadamente, podemos tener todas oportunidades. Ah, correcto, Mauricio. Sí. Y eso es lo que no deberíamos permitir. Deberíamos establecer una ley que le permita a los campesinos vender sus tierras. Y eso debería ser del gobierno nacional. Se prohíbe vender tierras y sobre todo actas para la agricultura. Es que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que el campesinado se vino a las ciudades a pedir en los semáforos o a que abusen de ellos porque realmente lo único que saben hacer es cultivar la tierra. Entonces deberíamos prohibir la venta o congelar, que es una palabra que está de moda en tiempos de pandemia, congelar la venta de esos predios aptos para la agricultura y trabajar ese plan estratégico para unas 2 décadas, pienso yo, estaríamos en lejos como la primera potencia en alimentos del mundo, pero lejos. Y el segundo estaría años luz, porque es que aquí tenemos todos los pisos térmicos, entonces podemos trabajar cualquier producto. Ah, muy buena pregunta, Lina. Los restaurantes están en un momento de crisis terrible, pero también encontrando unas oportunidades que nunca las habían pensado. Mire, tengo varios clientes de comidas rápidas y ya están hace más de un mes con los domicilios y usando la tecnología para poder eh, lograr que sus ingresos no se caigan al piso. O sea, ahí sí que es válido, toca reinventar el negocio, toca, toca reinventar el negocio, porque yo creo que el aislamiento social va a seguir, creo yo, por lo menos por el resto de este año. Y entonces, si los emprendedores de restaurantes siguen pensando en el mismo modelo de negocios, pues yo creo que de aquí a junio están todos buscando qué hacer. Y yo creo que hay también grandes oportunidades de domicilios, de montar un negocio en las redes sociales y atender eventos de las entidades públicas, de las privadas, bueno, yo creo que toca aguantar y comenzar a reinventar el negocio. Ah, Antonio, lo que pasa es que a mayor riesgo, mayores tasas de interés. Ese es el criterio del banquero. El banquero cuando va a prestar, si uno entiende, hay 2 cosas que uno tiene que entender para entender a los banqueros. El negocio del banco es un negocio como cualquiera. Ahí no están pensando en ayudarte, sino en la rentabilidad del banco. Eso es lo primero que hay que entender para uno no molestarse tanto con decisiones que toman ellos. Es un negocio para dar plata, no para ayudarte. Cada que te ayudan, ellos están ganando. Y si no te das cuenta, no te ayudan y están ganando. Y sales contento del banco. Pero estás comenzando el principio del suicidio si no tienes claro para qué es endeudamiento y las tasas a las que te prestan. Entonces, como en las MIPYME no hay garantías, normalmente las MIPYME no tienen garantías. Si le pides una garantía real a una MIPYME, no la tiene. Entonces, eso para un banquero es de alto riesgo. Y a mayor riesgo, mayor tasa. Esa es la razón fundamental. ¿A quiénes le prestan los banqueros? A las grandes compañías, porque el riesgo es
muy bajo y entonces tienen créditos de tesorería rotativos enormes que nunca tienen problemas de caja y esa es la razón. Entonces, por eso el Estado entró a garantizar primero el 50% de los créditos y ahora está garantizando el 90%. Y ni así los bancos se animan. El 90%, eso quiere decir de que si un microempresario presta 100 pesos, el gobierno está garantizando 90. Si ese empresario no paga, el gobierno paga 90 pesos y el banco solamente pierde 10. Y ni así se ha motivado el sector bancario a prestarle a las MIPYMES. Y es por eso, por el alto riesgo. Porque el banquero cuando te presta, él lo único que está pensando es cómo le cobro a esta empresa o a esta persona si no me paga. Por eso es que te piden las garantías. Robert, las materias primas, pues nos volvimos un país importador y eso es muy grave. Por eso ahora se recomienda o se ha recomendado que pensemos nuevamente en los mercados locales. Mire un ejemplo. Mire pues cómo somos, que los respiradores antes de la pandemia eran importados. Y entonces, aquí, ¿por qué no se, no se tenía la posibilidad de producirlos? Porque teníamos muy pocas camas UCI y muy pocas camas UCE. Llegó la pandemia y ahora sí estamos en capacidad de producirlos con una muy alta calidad y a un bajo precio. Entonces, ¿quién entiende ese tipo de situaciones? Nos volvimos un país netamente importador y eso es muy grave. Estamos importando alimentos, estamos importando una cosa dramática, café, no puede ser, inaceptable, materias primas, bienes de capital, y debemos replantear eso, porque en muchos países del mundo, muchos países, o más bien, muchos países del mundo que nos vendían, yo creo que por un largo tiempo no nos van a volver a vender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toca reinventarnos. Toca, mire pues, todos estos insumos para la salud, casi todos eran importados y ahora sí podemos reinventar textileras y confeccionistas a que lo hagan. ¿Y por qué antes no lo hacíamos? Porque esa no era la prioridad. La salud en este país no era la prioridad. Hoy en día sí lo es. Esperemos que lo siga siendo después de la post-pandemia. Bueno, sigan haciendo sus preguntas. Yo sigo aquí con la presentación. Promover las medidas de prevención a los empleados por las plataformas virtuales. Quedarse en casa, de eso hemos hablado suficientemente. Lavarse las manos, eso es la prioridad en la salud humana. Si es posible manejar los negocios desde las casas, sí, eso está validado. Yo no creo que nadie en este momento lo pueda poner en duda o en discusión. En caso de ser necesario para preservar las empresas o negocios, acudir a la ley 1116 de 2006, reorganización empresarial. Empresas, personas naturales, comerciantes. Esa es una herramienta legal que permite atender la crisis actual y eso aplica y nosotros en nuestra firma somos especializados en ese tema y los podemos atender. Está el decreto 560 de abril del mes pasado, y eso son unas medidas transitorias. En algunas cosas estamos de acuerdo con ese decreto, en otras no. ¿Por qué? Por la ley 1116, un empresario puede tener hasta 15, en promedio 15 meses para negociar el acuerdo y está blindado desde que le aceptan la solicitud en la superintendencia para empezar a negociar el acuerdo. O sea, que tiene 15 meses para recuperar su caja. Por este decreto de insolvencia con medidas especiales y transitorias son 3 meses. Entonces, en 3 meses el deudor, la empresa debe tener listo el acuerdo y comenzar a pagar. Entonces, financieramente, ahí donde yo no estoy de acuerdo y no estamos de acuerdo varios colegas que trabajamos este tema de la ley de reorganización empresarial, y es que nos vamos por el decreto 560, ¿no? Vámonos por la ley 1116 y nos tomamos el máximo plazo posible para poder tener tiempo de
reorganizar el negocio y comenzar a pagar con una caja ya más sólida. Entonces, ahí también les dejo la inquietud que los podemos asesorar en ese tema. Ya todo eso se hace virtual porque en la super no están atendiendo presencialmente, entonces ya los canales virtuales están habilitados y eso no importa dónde esté el empresario y no importa dónde esté el asesor. Habilitaron en ese 560 de una posibilidad que en principio creímos que era muy buena, que se pudieran hacer a través de las cámaras de comercio, pero está pendiente por reglamentación. Entonces la pregunta es, ¿cuándo estará la reglamentación? Equipo virtual ganador. Esos son elementos o valores que debe tener el equipo virtual ganador: respeto, responsabilidad y afinidad. Eso es muy importante, porque si usted tiene un empleado en teletrabajo y no es responsable, pues le cuento, señor empresario, que está botando su platica. El empleado virtual, ¿cómo debe ser? Debe ser conciso, porque en lo virtual tenemos que ser concisos. No podemos hablar mucho, hablar, no, concisos. A lo que, como dicen por ahí, a lo que venimos. Debe tener inteligencia emocional, independencia y resiliencia. Pero sobre todo, responsabilidad. Si usted tiene sus empleados en teletrabajo y no son responsables, le cuento, señor empresario, que lo van a quebrar. Entonces, esas son cosas que hay que tener las herramientas, los métodos y las personas para que podamos definir si ese empresario que va a hacer teletrabajo es responsable y cumple con las otras condiciones. Propuestas para mitigar y superar la crisis. Vamos a ver que por acá nos están preguntando, a ver qué. Están muy animados por el chat. Con la ley 1116, Ana Milena, claro que sí. Ahí incluye las creencias laborales, impuestos, menos la retención en la fuente. Y en las creencias laborales, menos la seguridad social. O sea, en seguridad social y retención en la fuente hay que estar al día, pero el resto entra. Entran los laborales, las entidades públicas, entran las entidades financieras, proveedores, acreedores, personas naturales, entra todo ese pasivo. Y lo que comentaba, una vez nos admitan a la ley 1116, por la ley 1116 tendríamos más o menos unos 15 meses, hay algunos procesos que se han ido hasta 22 meses para negociar el acuerdo y comenzar a pagar. Y si uno en 2 años no recupera la caja, no reorganiza su negocio, es porque el negocio no es viable. Bueno, vamos a ver acá las recomendaciones. Ingresos para la población más vulnerable, eso es lo que hemos hablado. Hay que mantener a la gente con alimento y que pueda consumir, o sea, que pueda salir y comprar su alimento. Incremento de la inversión pública, receta keynesiana del año 1920. Con esa receta superaron la peste negra, superaron la Primera Guerra Mundial, o sea, la posguerra, superaron la Segunda Guerra Mundial. Una de las recetas fue: incremente la inversión pública, incremente los ingresos para la población vulnerable, evite el cierre de las empresas y la quiebra de los hogares. Es una receta que viene desde hace 100 años y sigue vigente. Menores costos laborales, es una receta que viene desde hace 100 años y sigue vigente y tenemos que trabajar por eso. Evitar el incremento del desempleo, receta de hace 100 años. Si permitimos que se aumente el desempleo, podemos entrar en unos problemas sociales supremamente críticos. Y la industria en general se vería muy afectada. Impulsar los avances tecnológicos, eso es en lo que hemos insistido. Ya no es una opción, sino por el contrario, es una obligación de todos y cada uno de los empresarios. Distancia social en los ambientes laborales y de comercio. Esto va a seguir. Vamos a reactivar las unidades productivas, pero las distancias van a seguir y ahí sí hay una altísima incertidumbre porque no sabemos por cuánto tiempo. Volver a los mercados locales, eso es lo que estaba planteando.
No olviden eso, tenemos que volver a los mercados locales. ¿Cómo es posible que ahora sí tengamos respiradores a bajo costo y de mayor calidad? Créditos con bajos intereses y largo plazo, eso es lo que se necesita, pero normalmente el pequeño empresario no lo encuentra. Incremento del consumo de los hogares, eso es fundamental para que los hogares no se quiebren y el consumo se mantenga. Revisión general de los impuestos, ya hemos hablado de la tarifa de renta y el IVA, eso hay que revisarlo, con o sin pandemia, en la post-pandemia, con o sin reforma tributaria, eso es imposible, con un impuesto de renta del 33 y un IVA del 19. Disponibilidad para hacer sacrificios, a todos nos ha tocado. Yo no creo que exista una persona en Colombia que no le haya tocado sacrificar algo en estos últimos 2 meses. Y tenemos que estar dispuestos a sacrificar más. Y todo lo vamos a hacer. Y lo debemos hacer. Ser solidarios es muy importante, señores empresarios, en este momento. Reducir los costos económicos y sociales. Y aquí, cuando preparé esta conferencia, hace más o menos mes y medio, todavía no estaba lo de los subsidios, era una propuesta para las MIPYMES, pero ya hoy es una realidad. Vamos a ver si podemos alcanzar esos recursos que serían de gran ayuda, porque es que hay una gran diferencia entre un subsidio y un crédito. Lo que vamos a tener en las nóminas, mire, esta receta, yo no invento nada. Esto es de estudiar y conocer qué se hacen en otros países. Hace un mes y medio, cuando empezó esta crisis en la China, en Nueva Zelanda, que es un país de altísimo nivel de vida y muy pequeño y con muy pocas personas, es alrededor de entre 4 y 5 millones de personas, y lo dirige una mujer, tomaron la decisión de que todos se fueran a las casas, aislamiento preventivo obligatorio, y el gobierno les pagó la nómina a todos los empleados. Hoy en día ya ese país está prácticamente reactivado. Entonces, aquí pues digamos que este subsidio, pues sí, hay que agradecerle al gobierno el esfuerzo y es importante, pero no es suficiente. Debería ser más agresivo para que realmente no se pierdan empleos. Y eso lo estamos planteando, pero ya el gobierno entendió que hay que pasar de los créditos, porque en los créditos hay un intermediario que es la banca. En los subsidios es el gobierno directamente y eso es lo que va a hacer. Esperemos que eso no lo enrede, no lo enrede esta semana con el procedimiento. Normalmente las medidas que tomamos no son simples ni ágiles, sino antes por el contrario son complejas y difíciles de cumplir por la desconfianza que manejamos, pero esperemos que estos subsidios de nómina sí sean efectivos y puedan llegar y salvar empleos, ¿cierto? Eso es muy importante. Quédate en casa, lávate las manos, usa las mascarillas. Aquí terminamos la conferencia y yo creo que podemos conversar. Si tienen inquietudes, yo no tengo problema en seguir ya son las 6, yo no tengo problema en seguir una media horita más. Con mucho gusto lo hago. Este es mi aporte en tiempos de pandemia. Y bueno, si quieren, pueden conversar o seguir preguntando por el chat. Y si están de acuerdo, le trabajamos hasta las 6:30 y la propuesta es que convirtamos esto en un conversatorio. Ya dejemos la conferencia, ustedes de ese lado, yo de este lado, y volvamos esto un conversatorio y conversemos media horita más si les parece, si están de acuerdo, si tienen el tiempo. Con mucho gusto estoy dispuesto. Doctor Juan José, muchas gracias. La verdad le agradecemos mucho por esta importante conferencia para todos los empresarios. Agradecemos también a todos los empresarios la participación. En este momento, pues, como lo acaba de mencionar el doctor Juan José, queda un espacio correspondiente en caso tal para más inquietudes, pues su defecto para que puedan ampliar cualquier aporte con el doctor Juan José. Sí, Diego, sí, muchas gracias. Claro, así es.